buenos días, tardes, noches. En realidad no sé en qué momento van a estar viendo el video, pero el día de hoy voy a traer lo que viene siendo un tercer ejemplo de cómo resolver un circuito y convertir a una tabla de verdad. Básicamente resolver e investigar cómo es que se comporta dicho circuito. Para ello cabe recordar lo que viene siendo los pasos para resolver dicho circuito, que viene siendo 4. El primero de ellos nos dice que debemos de identificar cada símbolo. Utilizando tal vez algún otro color, podemos darle un nombre a cada uno de lo que viene siendo nuestras compuertas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí viene siendo una NAND. Podemos escribir aquí que viene siendo una NAND. Esta que tenemos aquí viene siendo una NOT, pues vamos a anotar que es una NOT. Esta que tenemos aquí viene siendo una OR. Entonces anotamos aquí que viene siendo nuestra OR. Y aquí que tenemos acá viene siendo una NOR. Ahora, ¿por qué es bueno esto? Sencillamente porque de esta forma para nosotros va a ser más fácil en un futuro encontrar la respuesta porque ya estamos identificando cada uno de los elementos del circuito. Entonces, una vez que ya identificamos cada símbolo, lo que sigue es analizar el circuito y los posibles resultados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace con la fórmula que tenemos aquí, 2 a la n, en la cual el 2 va a representar el número de combinaciones posibles que podemos hacer con el 0 y el 1, mientras que la n viene siendo el total de señales que intervienen. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas señales intervienen? Interviene la señal de A, de B y de C. Entonces, ¿cuántas señales tenemos? Un total de 3. Significa que n viene siendo igual a 3 y al momento de sustituirlo en esta fórmula, tenemos que 2 a la n viene siendo 2 a la 3, que esto nos da un total de 8. Significa que vamos a tener un total de 8 combinaciones. Estas 8 combinaciones van a representar los diferentes datos en cuestión de 0 y 1 que van a estar entrando al circuito, es decir, valores altos o bajos o combinaciones de ellos. Para continuar, nos dice que tenemos que encontrar la función lógica. ¿De qué cosa? Del circuito. ¿Por qué es bueno saber la función lógica? Les voy diciendo, la función lógica que vamos a estar anotando aquí, más tarde nos puede permitir ya sea o reducir el circuito eliminando alguno de los dispositivos de las compuertas o simplemente nos permite encontrar otra forma de hacer el dicho circuito más sencillo. En fin, espero que presten atención para que sea más claro y no tengan ningún problema en algún futuro. La función lógica, iniciamos con lo que viene siendo la señal de la NAND. Si lo recuerdan, ¿qué hacen las NAND? Las NAND van a hacer una multiplicación de los valores que entren. Por ejemplo, si tenemos A y B como entrada, entonces su valor viene siendo A por B. Sencillamente lo vamos a anotar de esta forma. ¿Ok? Pero el detalle que es que, como es una NAND y tiene este pequeño símbolo, esta pequeña bolita que aparece aquí, nos está diciendo que es una negación. Significa que dicha negación va a hacer que la respuesta tenga una especie de línea en la parte superior. Esto implicará o significará que es la negación de la multiplicación de A por B. Continuando, aquí tenemos que es una NOT. La NOT lo que hace es literal negar lo que viene siendo el valor de entrada. En este caso el valor de entrada viene siendo B. Por lo tanto, el valor de salida va a ser esta misma B, pero va a ser negada. Por lo tanto, va a tener una especie de línea aquí en la parte superior. Continuando, ahora tenemos una OR. La OR lo que hace es sumar. Esa es su finalidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos de entrada una B negada y una C. Por lo tanto, el resultado aquí, en esta OR, vendría siendo el valor de B negada sumado al valor de C. Continuando, nos queda esta NOR. Si lo recuerdan, las OR lo que hacían era sumar. Y las NOR lo que va a hacer es, ok, lo va a sumar, pero el detalle es de que después de todo eso, lo va a negar. Es decir, ¿qué valores va a estar sumando? Va a estar sumando el valor de A y el de B negados, es decir, esto que tenemos aquí, A, B negados. Y lo va a sumar al valor de B más C que tenemos aquí, B más C negados. Pero asimismo, esta bolita va a hacer que todo esta que tenemos aquí lo va a terminar negando. Esta explicación, esto que tenemos aquí, viene siendo su función lógica. Es decir,
con esta misma respuesta nosotros podemos crear más adelante el circuito. Bueno, continuando, vemos que ya tenemos nuestra función lógica. ¿Qué sigue? Después de hacer nuestra función lógica, nos queda obtener tabla de verdad. Bueno, en muchas ocasiones, como tenemos muchos dispositivos en lo que viene siendo nuestro circuito, conviene hacer lo siguiente. Simplemente hacer una especie de sustitución. Para no anotar todo esto en lo que viene siendo nuestra tabla de verdad, conviene simplemente darle un número a cada uno de lo que viene siendo las compuertas. En otras palabras, este que tenemos aquí, pudiéramos llamarle 1, este que sea nuestro 2, este que sea nuestro 3 y este que sea nuestro 4, a fin de reducir espacio. Pero el detalle es de que solamente estamos reduciendo espacio, porque hay veces en las que tal vez el espacio que tenemos aquí, en lo que viene siendo nuestra tabla, no nos da. Por ejemplo, que ya hayamos hecho nuestra tabla aquí para poder llenarla con lo que viene siendo nuestros valores y digamos que no dejamos el espacio suficiente para anotar lo que viene siendo su función lógica. En estos casos es recomendable hacer esto que tenemos aquí. Aquí vamos a anotar lo que viene siendo nuestro 1, nuestro 2, nuestro 3 y número 4. Bueno, ya que tenemos señalado cuál va a corresponder a cada uno de estos, recordamos cómo vamos a llenar esta tabla de datos, que van a ser las combinaciones para lo que viene siendo A, B y C. Bueno, para ello conviene recordar que si tenemos 8, que viene siendo el total de combinaciones posibles, bueno, la mitad de ellos va a ser ceros y la otra mitad va a ser unos, iniciando siempre con ceros y después continuando con lo que viene siendo los unos. Y bueno, esta parte simplemente es colocar 4 ceros, 4 unos. La siguiente parte sería la mitad de la primera columna y la mitad de la primera columna. Es decir, irán a la mitad. Si aquí eran de 4 y 4, acá va a ser de 2 y 2. Es decir, va a ser 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Es decir, va a ser a la mitad de lo que teníamos acá. Pero si se ponen a contar, realmente aquí aparecen 4 ceros, 4 unos, aquí también tenemos 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y aquí también tenemos 4 unos. ¿Lo ven? El siguiente será alternado, iniciando con ceros. Bueno, ya tenemos lo que viene siendo el llenado, y como ya lo hemos visto en anteriores casos, sabemos de que el 0 es representado de esta forma en lo que viene siendo binario, con esta característica. El 1 puede ser representado con esta característica, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 7. Bueno, ahora conviene recordar lo que viene siendo la forma de crear esta tabla. Si lo recuerdan, aquí estamos hablando de lo que viene siendo una NAND, ¿verdad? Una NAND, la cual, si lo recuerdan, va a funcionar inversamente a las NAND. ¿Cómo funcionan las NAND? Las NAND funcionan a resumidas cuentas. Mientras exista un 0 en la entrada, ya sea en A o en B, la salida va a ser un 1. Entonces, ¿qué valores va a tomar lo que viene siendo la compuerta 1? Va a tomar los valores de A y B. Por lo tanto, los valores de C los podemos omitir en este caso. Bueno, entonces, mientras haya un 0 para las NAND, va a haber un 1 en la salida. Y eso es lo que vamos a estar buscando. En este par, entre A y B, tenemos que buscar que exista un 0 para que tengamos un 1 en la salida. Aquí hay un 0. Si lo notan, en este que tenemos aquí, en la columna de A y en la columna de B, hay unos en los dos. ¿Y qué ocurre? Cuando eso pasa, bueno, pues nos está diciendo que va a ser una salida de ceros. Entonces, aquí colocamos también otro par de ceros. Con eso ya tenemos esta parte del circuito. Ya no tendríamos que hablar de ella hasta nuevo aviso. La siguiente es el número 2. ¿Y qué es lo que dice nuestro número 2? Nuestro número 2 nos dice que va a negar todos los valores de B. Es decir, vamos a utilizar única y exclusivamente los valores de B. Por lo tanto, A y C se quedan omitidos, dejando solamente los valores de B. B va a ser negado, por lo tanto, si aquí está un 0, aquí va a haber un 1. Si aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. Y así sucesivamente. Va a ser lo contrario que tengamos aquí. Bueno, ya que tenemos llenado lo que viene siendo la columna número 2, es como si ya tuviéramos esta parte del circuito, es decir, como que la señal ya llegó hasta este punto. Ahora queremos llegar a esta OR. ¿Con
qué valores es alimentado esta OR. Con los valores que salen de la NOT, es decir, con los del número 2, con esta. ¿Y con cuál otro? Con los valores de C. Por lo tanto, podemos omitir los valores de A y B y omitir también los valores de 1. Si lo notan, aquí ya estamos omitiendo varias cosas. ¿Con qué valores se va a alimentar o vas a obtener el valor de esta compuerta? Pues con los valores de el número 2 que tenemos aquí y la señal de C. Pero, ¿cómo se comportan las OR? Si lo recuerdan, las OR que tenemos aquí, justo aquí, nos dicen que mientras exista un 1 en la entrada, ya sea en A o en B o en el primero o en el segundo, como lo quieran ver, mientras haya un 1, la salida va a haber un 1. Entonces, utilizando estos dos pares que tenemos aquí, ¿qué tenemos? Bueno, en este caso, aquí hay un 1. En este caso, también lo podemos utilizar. Doble cero, ¿qué indica? Doble cero indica un 0 a la salida. Aquí hay un 1, aquí también hay un 1, aquí también hay un 1. Doble cero, ¿qué indica? Un 0 en la salida entonces. Y aquí un 1. Para que quede un poco más claro, para las OR es una sumatoria. Si sumas 0 con 0, ¿qué es lo que te da? Te va a dar 0. Si sumas 0 con 1, ¿qué es lo que te da? Un 1. Si sumas un 1 con un 0, te da un 1. Y si sumas un 1 con un 1, ¿qué obtienes? Vas a decir un 2. Efectivamente, pero ¿cómo representas un 2 en binario? Pues lo representas con un 10, ¿verdad? Y ese 10 tiene un 1, ¿sí? Ah, bueno, pues es ese 1 que tenemos aquí. Por esa razón aparece eso. Y por esa razón las OR funcionan como una sumatoria. Bueno, continuando con lo que tenemos aquí. Ahora bien, ya tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Qué falta? El número 4 para poder terminar con nuestra tabla de verdad. Entonces, para ello, bueno, ¿qué necesitamos? Sencillamente necesitamos de los valores que vienen saliendo de dónde? Desde el 1 y desde el 3. Si lo notan, son los valores que van a entrar en esta compuerta, en esta NOR. Los valores del 1 y del 3. Ya no vamos a estar hablando sobre los valores de A, de B y C. Esos ya quedaron atrás. Ya no los vamos a estar utilizando para la compuerta final. ¿Qué valores solamente vamos a utilizar? La 1 y la 3. Por lo tanto, el valor de 2 podremos omitirlo y pues ya no necesitamos esto para que visualmente ya no nos estemos confundiendo. Entonces, si lo notan, ¿qué valores vamos a estar tomando? Cabe recordar que las NOR funcionan inversamente a cómo funcionan las OR. Es decir, si tenemos par de ceros, la salida va a ser un 1. Si tenemos par de ceros, la salida va a ser un 1. De lo contrario, mientras exista un 1, la salida va a ser 0. Entonces, va a ser fácil. Identificamos dónde encontramos todos los unos. Si lo notan, toda esta columna que tenemos aquí, tenemos unos. Ya con eso, nuestra lógica nos está diciendo que la salida va a ser ceros. Mientras hay un 1, la salida es 0. Y es lo que voy a anotar desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque estamos tomando los valores de 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. ¿Lo ven? Entonces, mientras exista un 1 en la entrada, en este caso, va a salir un 0. Va a salir un 0 en la salida. Por lo tanto, el último punto a evaluar viene siendo entre estos dos. Si lo recordamos, va a haber solamente un 1 cuando tengamos doble 0, como lo tenemos aquí. Y como acá ya tenemos un 1, la salida va a ser un 0. En fin, de esta forma podemos encontrar la tabla de verdad para dicho circuito. En fin, esto ha sido todo por el momento. Si tienen dudas, favor de dejármelos en los comentarios. Espero que estén muy bien, cuídense y hasta pronto.